Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es porque cantan la noche feliz, es porque cantan la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Es la voz de las campanas, eco de angélico son. Es el anuncio festivo de gloria y de redención. Es porque canta la noche feliz, es porque canta la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. En todas partes se oye su dulce y claro sonar, en las montañas y valles y en las orillas del mar. Es porque canta la noche feliz, es porque cantan la noche sin par, en que Dios niño ha nacido y en el mundo ha de reinar. Navidad y yo sigo sin voz. Tienes que cantar Me quedé sin voz. Bueno, queremos hacer este programa particular en la fiesta de la luz, en el año litúrgico en el que celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y voy a leer un texto que todos conocemos del Evangelio de Lucas, el capítulo 2, los versos del 1 en adelante. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José, también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron, encontraron a María, a José y al recién nacido en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho acerca del niño, y todos, al escucharlo, quedaron maravillados de lo que decían los pastores. Navidad, Rogelio, Navidad. Ya hablamos del Adviento y creo que el programa anterior fue muy particular porque terminamos orando por aquellos que están heridos en su corazón por no entender el misterio de la Navidad, pero creo que hoy muchos siguen sin entender el sentido de este misterio maravilloso del nacimiento del Señor. Y hay carreras, hay alegría, las casas, las familias se engalanan, la prisa por tener el banquete de la Nochebuena,
y los niños felices, la ilusión de los jóvenes todavía. Y la razón es un niño que nace. Y lágrimas por el que está ausente esa noche en la casa, la madre que quizá rezará sola, como dice la canción de José Luis Perales. Vale la pena la publicidad. Bueno, la publicidad. Y recordar lo que decíamos en el anterior programa, ¿verdad? Hacer memoria de las navidades pasadas, hacer memoria de aquellos que dejaron en nosotros sembrar la alegría de la Navidad todavía. Y escuchar de nuevo aquellos alabados, porque no se le llamaban cantos. ¿Te Alabados recordás? de las abuelitas. Los alabados de las abuelitas. Yo te comentaba fuera de micrófonos que se me acerca una señora joven y me dice, ¿cómo se llama ese canto que hizo de último? Y le digo, a ver, ayúdeme a hacer memoria. Una del miserable pecador. Ah, ya sé. Yo te adoro, Cristo, Rey de las Naciones. Y me dice, ¿sabe que yo tengo años de no oírla? Porque esa la cantaba mi abuelita. Y desde mi abuelita nunca más la volví a oír. Por eso me impresionó. Y entonces pensé, cuántos cantos, cuánta música, cuántos alabados propios de esas épocas tan especiales como la Navidad ya no se conocen. Eso que cantaba la contemplación del niño Jesús en el pesebre, que era la razón de que nos reuniéramos en familia, a compartir una cena de Nochebuena, el visitarse, porque en los pueblos, en las aldeas, las familias se comparten los tamales, que los tamales de la niña Meches, que los tamales de la niña Tina, que el pan de don José, y este era un compartir en comunidad. Quiero decir, habían tantas cosas que se podían compartir en Navidad, ¿verdad? Más allá de los regalos, se compartía desde ir a la posada, que es una tradición, una práctica piadosa tan bonita propia, ¿verdad? Aquí en América Latina, y la gente vivía esa emoción, ¿verdad? El ser comunidad, y esa noche era especial, ¿verdad? Y el rosario, esos rosarios largos, las novenas de Navidad, que los niños querían ya que les dieran la refacción, ¿verdad? Y escuchar allá a lo lejos esas voces que se elevaban con alabados como derrama una estrella, divino fulgor, hermosa doncella nos da el Salvador. Hermosa doncella nos da el Salvador. Ságales a donde festivos corréis, que al rápido viento veloces vencéis, que al rápido viento veloces vencéis. Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa doncella nos da el Salvador. Hermosa doncella nos da el Salvador. Bueno, definitivamente no se conocen, a mí no me suena. Pero pensaba cuando hablabas, bueno, estábamos con Isaías 9 en el programa anterior, en el Adviento. Hoy Lucas confirma esa promesa del nacimiento y de la alegría que este niño trae, y un poco controversial, porque alegría en la pobreza, en la escasez, en la crisis, no había dónde nacer el niño en un lugar digno, y a pesar de eso Dios anuncia esta paz y esta alegría. Y lo decías bien, o sea, más que darse cosas, es el estar en familia, el hacer comunidad, y que se ha ido perdiendo por tantas cosas. Creo que una de las crisis más fuertes en la sociedad después de la pandemia del COVID-19 ha sido esto. Estábamos alejados y ahora más alejados todavía. ¿Cómo recobrar el sentido de comunidad, de familia, de darse,
que tiene el sentido de la Navidad? Quizá volver los ojos al niño Jesús, volver los ojos a Él y dejarse enamorar por ese misterio en el que Él se encarna. Quizá el primer paso sea descubrir a Dios presente en tu propia carne. Yo creo que desde que el Verbo se hizo carne, desde que Dios se ha hecho carne, ninguna carne está sola. Podrá sentirse sola, pero no está sola porque el misterio del Dios que se encarna vive en la carne de toda persona, digo yo. Y eso no lo recuerda el misterio de la Navidad. Sí, Me gusta por esto. el padre Varela, mi padre espiritual, decía que desde la encarnación Jesús se ha unido con todo lo creado. Todo lo creado está unido a Jesús, que es lo que decís. Y creo que la promesa del Señor, el padre Varela decía, hay una herejía bíblica. Yo le decía, ¿cuál? Decir que uno está solo. Porque Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios está con nosotros. Y aquí tocaste otro punto, la soledad. Vivimos en un mundo lleno de soledad. O sea, mucha gente está sola, no físicamente, acompañada y sola. Y por supuesto, un buen número de personas están solas, están aisladas. Y sin embargo, a pesar de esto, yo quisiera recordar, todavía lo recuerdo, y era una Navidad, creo que finales de los 80s. Yo estaba con Fray Maceo Dalla Mazara, Tu padre mi espiritual. padre espiritual, Que hablamos bastante. que hablamos de él. Y yo recuerdo esa Nochebuena en la que el padre celebraba la misa del gallo a las 10 de la noche porque decía, luego la gente quiere ir a su casa, a los preparativos, estar juntos la medianoche, porque recordemos que para los guatemaltecos, me imagino que para otros países de Centroamérica y México, no sé, quieren reportar esto, pero para nosotros la medianoche es como lo apoteósico de la Nochebuena, es el culmen, es lo extraordinario, darte un abrazo de Navidad, esto. Y yo recuerdo que a las 10 de la noche que se celebraba la misa del gallo y terminaba como 11:30 más o menos. Entonces se dejaba la iglesia un poco más de tiempo hasta la medianoche, que se tocaba las campanas a medianoche y se cerraba la iglesia y cada quien regresaba a su casa. Yo recuerdo esto, una escena. Estaba el pesebre, el nacimiento, muy bonito. Y recuerdo que el Fray Maceo me dice, oye, recuerda que hay que ir a cerrar la iglesia porque ya es tarde. Y mañana tenemos que ir a misa a las fincas, a las aldeas y necesitamos descansar. Entonces, está bien. Yo iba a la iglesia y había una familia o dos, recuerdo, era un grupito, sentados frente al nacimiento, frente al pesebre ahí. Y yo no tuve el valor de cerrar la iglesia. Y le digo al padre, padre, hay una familia que no quiere salir de la iglesia. Está allí y me da pena decirles que se vayan porque, no sé, están ahí frente al nacimiento, sentados contemplando el misterio del niño Jesús. Y él viene a la iglesia, ve la escena y me dice, ven para acá. Entonces, la medianoche, los abrazos, la cena. Yo recuerdo esto. El padre trae de la comida, de la cena de la Nochebuena, trae la comida servida y le sirve a este grupo de personas que no querían irse porque vivían lejos. Tenían que caminar quizá unos 4 kilómetros porque habían venido a la misa. Y para mí esto fue, wow, todavía lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta, me conmueve, porque él sirvió la cena de la Nochebuena a este grupo de gente campesina que contemplaba el misterio de la Navidad. Y comieron y estaban felices, los niños felices. Y después que cenaron, se arrodillaron ante el pesebre, rezaron y se despidieron con un abrazo.
y ya pudimos cerrar la iglesia. Yo nunca olvidé esto. La alegría de esta gente era contemplar al niño Jesús. Era gente sencilla, pobre. Era gente, niños que no tuvieron estreno esa noche. Pero su alegría fue que el padre Maceo les compartió de su propia cena esa medianoche. Y frente al misterio del niño Jesús, de José y María, allí, todavía lo recuerdo. Han pasado tantos años y lo recuerdo y me conmueve todavía. Entonces, hablando de alegrías, ¿de dónde nos viene la alegría? Yo creo que para la gente sencilla les viene de saber que el niño se ha hecho uno de ellos, se ha hecho uno de nosotros. Y como dijiste, es una herejía decir que estamos solos. Entonces, la fe de esta gente sencilla a mí me conmueve. Es increíble. Wow, yo estoy todavía pensando en la escena. El padre Varela celebraba siempre a las 12. O sea, para él era importante celebrar a la medianoche y lo hizo hasta que pudo. Y recuerdo que en una de esas conversaciones íntimas que teníamos, él me contaba que lo que más recordaba de la Navidad cuando estaba en el seminario era que él pasaba toda la noche frente al sagrario, orando, contemplando a Jesús, que eso era lo que él hacía cuando estaba en el convento en España. Y pienso en esto, hablaste de contemplación y hablaste de sencillez. Creo que una sin la otra es imposible. No contemplamos porque no somos capaces de ver en lo sencillo, en lo pequeño, la grandeza de Dios. O sea, un mundo que nos deslumbra, árboles gigantes, show de luces, centros comerciales, regalos, grandes banquetes, que no es malo, que no es pecado. Yo se lo digo a mis grupos, o sea, tampoco vamos a entrar en estos legalismos de qué es pecado y qué no es pecado, pero creo que todo eso nos aleja de la sencillez, y al alejarnos de lo sencillo también nos aleja de la capacidad de contemplar a este Dios que se hace carne en un niño, y contemplar que en ese niño pobre está toda la gloria de Dios, está toda la magnificencia de Dios. Entonces, lo que decías, volver a la contemplación, volver a la sencillez del niño para encontrar, usaste otra vez la palabra del profeta, la felicidad, la verdadera, esa que llena el corazón, esa que no se acaba. Corre, ¿cómo detenernos en todo esto? Yo creo que esta noche de Navidad, recordando al padre Varela, que él habrá escuchado este canto, que lo habrá cantado, porque el padre Varela también cantaba. Un canto antiquísimo, no recuerdo si es del siglo XIV o XV, no recuerdo, es irlandés, es una coral de Irlanda, pero es una invitación de los ángeles a ir al portal. Lo leíste en el relato del Evangelio de Lucas, y este canto nos pinta un escenario, nos ofrece una escena en el que se realiza este anuncio del Evangelio de Lucas. Venid, fieles todos, entonando himnos, venid, jubilosos a Belén, venid. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos.
cristianos, adoremos al Verbo de Dios. Humildes, sagales, a la voz del ángel su grey abandonan, corren al portal. Venid con ellos, traed vuestros dones, cristianos, adoremos, cristianos, adoremos, cristianos, adoremos al Verbo de Dios. Pinta la escena de Lucas Con música. con música. Encontrar a Dios en mi carne, que ya es bastante. ¿Cómo encontrarlo en la carne del otro? Donde aquí vales por lo que tenés, como te miro, te trato, en un mundo de imagen. Este filósofo que sigo lo dice en uno de sus libros: ya no aspiramos a ser persona, aspiramos a ser imagen. Las redes sociales nos han robado incluso la capacidad de buscar nuestra identidad de personas, y pienso pues, aquí en los marginados, en los que están fuera. Uno de los apostolados de la escuela, que es ayudar a las hermanas pobres de Jesucristo en la cárcel. Yo las acompaño de cuando en cuando y tenemos un grupo de muchachos muy particular al que atendemos, y yo les celebré la Navidad antes de diciembre porque no podía ir en diciembre, con algo sencillo, comida típica de Guate, tamalito, panito, y probablemente muchos de ellos esa fue su Navidad, porque muchos de ellos están abandonados por la familia, por los amigos. ¿Cómo ver a Jesús? ¿Cómo ver en la carne del otro la carne de Jesús? Tal vez si primero vemos a Jesús en nuestra propia carne, ¿no? Porque, como decía el gran San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amor. Dice, el mirar de Dios limpia el alma, el mirar de Dios Para eso hay embellece un canto, ¿no? el alma. De eso hay un canto. Hay un canto, sí. Tal vez nos ayudaría más el Yo canto creo que sí, nuestras propias sí. palabras. Es bellísimo, me encanta. Dice, el mirar de Dios es amor. El mirar de Dios limpia el alma. El mirar de Dios embellece el alma. El mirar de Dios es amor. El mirar de Dios es amor. El mirar de Dios limpia el alma. El mirar de Dios embellece el alma. El mirar de Dios es amor. Y como dice el Evangelio según San Juan, ¿no? Ámense unos a otros como yo los he amado. Yo creo que si no pasamos por la experiencia de sentirnos y sabernos amados, no somos capaces de amar al otro. De hecho, amar al otro es cosa divina, pienso yo,
O sea, la caridad es algo tan divino que si no estamos sanados, si no estamos transformados por esa caridad, creo que no somos capaces de hacer un buen servicio desde Dios. Creo que la caridad es cosa de Dios. La caridad es un trabajo divino, es una acción divina. Porque me amó, dice San Pablo, ¿verdad? Exactamente. Y como decía, ya que estamos carmelitas con los cantos. Con los cantos. Como decía Isabel de la Trinidad, o sea, dejarte amar primero para poder amar al otro. La Navidad se hace experiencia de amor cuando primero nos dejamos amar por Dios. Y desde ese amor, como es el canto de Juan de la Cruz, podemos ver al otro. Y el ver, es que este es otro punto importante. La Cuaresma nos recuerda de alguna otra manera con los textos de los profetas al crucificado. Y me gusta el texto de Isaías: no tenía apariencia ni presencia, como para no verle, para voltear el rostro, dice el texto, ¿verdad? Y cuando pensamos en la cruz, pensamos en eso, un hombre sin apariencia, sin presencia. Pero si pensamos en el niño de Belén, es lo mismo. O sea, sí es el Hijo de Dios porque la fe me lo dice, porque la fe me lo confirma. Pero si me pongo en el contexto histórico, ¿cómo voy a ver al Hijo de Dios naciendo en una cueva en el desierto, recostado en un comedero de animales, porque eso era el pesebre, rodeado de animales, en una pobreza total? Los pastores contemplan la gloria de Dios en el anuncio de los ángeles, van, contemplan a este niño que se les ha anunciado. Qué difícil ver en un mundo que nos enseña a no ver al que no vale, al que no tiene presencia, como dice el profeta Isaías. Es casi como una realidad de impotencia. Es como que si fuéramos víctimas de un círculo vicioso, como yo no puedo amar, no siento el amor de Dios, entonces no puedo amar a los demás y esto, ¿no? Tal vez sea el tiempo de decir en esta Navidad: Señor, ayúdame a amar como tú amas a los demás, porque al fin y al cabo el amor es cosa suya. No sé cómo expresarlo, pero a veces creemos que somos buenos porque hacemos algo bueno a los demás, un favor. Pero en realidad me lo he pensado en estos años, y el padre Vicente Turri, misionero comuniano que ya murió, en paz descanse el padre Vicente, decía en alguna homilía: hermanos, a veces nosotros creemos que hacemos un favor y ya somos buenos, creemos que somos buenos. No, hermano, no hay que gloriarse de eso, dice, porque el favor que tú haces es Dios que quiere hacerlo. Tú le ayudas a Dios a que el otro esté bien. Entonces, por eso decía yo antes que la caridad es cosa de Dios. El bien que nosotros hagamos no es para que ganemos un mérito, es simplemente para devolver de algún modo todo ese bien que Dios nos ha hecho. Y también es obra del Espíritu, porque es el Espíritu quien quebranta nuestro corazón ante la mirada de un niño, la mirada de un hombre crucificado. Yo creo que es una gracia que necesitamos pedir en esta Navidad. Ahorita que me lo estás planteando de esa forma, digo, sí, en realidad es cosa de Dios. Pedir claro que Él nos quebrante, nos quebrante. Bueno, Pablo lo dijo, ¿no? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, primero eso, vivir esa experiencia por el Espíritu, como lo decís. Y luego, dijiste algo que duele. Y es dejarnos quebrantar, dejarnos moldear por el Espíritu. Y es que el amor duele. Me hace eco el magisterio del Papa Francisco, y que el Papa León XIV lo ha dicho en algún momento: no somos nosotros los que ayudamos a los pobres, son ellos los que nos ayudan a nosotros. Porque en este enfermo, desnudo, hambriento, sediento, en la cárcel,
en la calle, está Jesús mismo. Es el Evangelio, es Jesús que me dice: lo que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Y aunque es cosa de Dios, o sea que es cosa de todos los días para un cristiano vivir la caridad, hablando a través del tiempo, como hablábamos del año litúrgico y del Adviento anteriormente, la Navidad creo que es un tiempo que se presta mucho para pedir esto que estás diciendo, que podamos amar como Dios ama, y que es una gracia que solo Dios nos la puede dar, nadie más. Sí, no sabemos amar, nos cuesta amar, esa es una realidad. Hay personas que aman y sirven en grado heroico, como los grandes santos, las grandes mujeres, que se dejaron la piel en el camino por servir a los demás, ¿verdad? Pero eso nos hace sentir y tener conciencia de que cuando sirves, cuando amas, es Dios mismo actuando en ti. Porque si fuera por mí no sería capaz, que es una gracia que Dios nos los va dando en la contemplación de su misterio, que se hace historia, que vive en nosotros, que comparte nuestras vidas. Y la otra cosa es cómo los demás también nos van transformando, porque el cariño de los demás, su compañía, ese compartir el mismo camino, ese estar en oración, eso de estar en grupo, eso de ir a la misa dominical, estar así, a sentir la cercanía del otro, también nos ayuda a crecer. Sí, yo siento que la compañía de los demás a mí me ayuda mucho, su presencia. Yo no sé El si estar, lo dijiste en el podcast de tus testimonios, Sí. pero yo sí lo recuerdo y se lo digo a la gente mucho porque lo oí de vos. ah, Somos hijos de los otros. Somos hijos de los demás, sí. Y creo que también lo dijo en un podcast con nuestras hermanas de Clavado con Jesús, que vale la publicidad porque creo que de alguna manera son nuestras madrinas, por ellas nos animamos a esto. Somos hijos de los otros, nos van haciendo, es algo que vos has dicho siempre. Y cuando yo te escucho y te he escuchado por años, cuando contás cada persona que en un momento particular te dio un gesto de cariño, te dio un regalo, te acompañó, lo mismo pasa con todos, nos vamos haciendo con nosotros. Y creo que la Navidad también nos ayuda a devolver un poco de lo que hemos recibido a través de los otros a lo largo de los años. En la Escuela de María cumplimos ahorita 23 años de estar llevando juguetes a niños. Cada año sube el número y alguna vez me preguntaron por qué. Y mi respuesta fue simple. O sea, yo ya lo dije, crecí en una granja con muchas limitaciones, pero el jefe de mi papá siempre tenía el detalle. Wow. Cada 24 de diciembre le llevan los regalos. Entonces éramos niños y para nosotros era esa ansia de saber que ese día íbamos a tener un regalo. Entonces cuando nosotros lo hacemos, lo hago recordando que alguien en su momento hizo lo mismo conmigo. Entonces ese devolverle al otro el amor de una u otra manera de Dios manifestado a través de los otros para que sea experiencia de amor con los demás. Por ahí creo que va este reto de Navidad también, no solo de ahora, sino de siempre. Sí, es como decíamos en el podcast anterior, ¿no? Es como estrenar la esperanza de nuevo y llenarnos del amor de Dios y volver a tener las ganas. Y es increíble que en Navidad el corazón es como más sensible, te, te afecta la señora que está en la esquina vendiendo un bombón, el niño que anda vendiendo dulces, el anciano y te nace del alma. No sé, la Navidad te hace esto, te hace sensible y desprenderte de algo para causar la sonrisa de una persona. Y es increíble eso de los juguetes porque el niño es feliz, quizás sea el único juguete que reciba en todo el año y esa alegría es increíble. Y es sanadora también porque
En la medida en que uno comparte y sirve, en esa medida también uno va sanando su propio corazón, yo lo sé por experiencia. La medida en que yo iba tratando de servir, de compartir, me siento más libre, lo sana uno. Es el milagro de la misericordia, de la ternura de Dios. Y el reto de dar, Rogelio, porque bueno, pensemos, ¿verdad? Intercambios de regalos, en la familia, en el trabajo, y está bien, pero hay algo más allá, y lo dijo Jesús. Dar al que te devuelve no tiene mérito. En cambio, si le das al que no te puede devolver, ahí está el mérito. Qué bueno que entre familia, en el trabajo, compartamos, intercambiemos, pero ojalá podamos ir un poco más allá y darle a aquel que sabemos que no nos puede dar ni algo igual a cambio, ni menor, simplemente no nos puede dar nada, y vivir esa alegría de darse al otro y de darle al otro, especialmente a aquel que no me puede dar nada a cambio. Y yo te lo he compartido y lo digo aquí abiertamente. Para mí las actividades de Navidad es frustración y me cuesta manejarlo. Cabal, lo platicábamos hoy con alguien que nos hacía una donación, eh, porque ver, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, tanta pobreza, o sea, tantas carencias y querer hacer más, pero en ese momento solo es dar un regalo. Y yo recuerdo siempre tus palabras porque siempre me las repetís, esto que dijiste ahorita. Tal vez no le estoy cambiando la realidad a ese niño, no se la estoy cambiando, pero vos me decís, un día se va a acordar de que alguien le llevó un regalo, de que alguien le dio algo, y eso no se le va a olvidar. O sea, a mí todavía me cuesta asimilarlo porque personalmente quisiera hacer más, pero también para la gente que lo piensa, ¿verdad? Tal vez no le voy a cambiar la vida al señor que está en el semáforo, al que está pidiendo afuera de la iglesia, al niño que está en el orfanato, al anciano que está en el asilo, pero ese gesto ya marcó la diferencia, no solo en ese corazón, sino en toda la creación. Si pudiéramos verlo, creo que lo Sí, entenderíamos más. y Dios dirá cuando coma mañana, ¿verdad? Pero esa misericordia que se practica en el momento es... Él, yo pienso que por lo menos Él dirá, bueno, no pierdo la esperanza, alguien me ayudó hoy almorcé. Danos hoy el pan de Sí, el cada pan día. nuestro de cada día, entonces dirá, Dios es bueno. Yo recuerdo esto de un hombre mayor, que se sube a un bus, que pide dinero. Y uno ve a la gente que pide dinero y dice, bueno, si puedes darle, dale. Siéntete libre de darle. Pero a mí me conmovió que se baja del bus, se va detrás de un poste de alumbrado público, se pone de rodillas y se pone a orar. Dije, wow, Dios mío. A veces uno juzga rápidamente, pero para él era una gracia. El que los demás le dieran una monedita para sobrevivir. Sabemos que hay gente que miente también, pero mucha gente también lo hace con sinceridad y con honestidad. Y a mí esto ya no juzgo ahora. Puedes darle, dale, pero siéntete libre, sin juzgar, ¿verdad? Porque hoy resolvió su problema, hoy, lo que decías, el pan nuestro, hoy, el de cada día. Pero sí te impresionan estos gestos de la gente que necesita y que agradece a Dios. Lo que decía el Evangelio, ¿verdad? Que los hombres glorifiquen al Padre por sus obras. Que por sus obras el Padre sea glorificado. Esto. Al fin y al cabo eso cuenta, que Dios sea glorificado, que el Padre. Y bendecirán a Dios. Y un canto que nos haga profundizar eso. Un canto que nos haga profundizar esto. Dame, Señor,
corazón como el tuyo, que pueda amar con tu mismo corazón. Dame, Señor, un corazón que pueda amar como el tuyo, que pueda mirar con tus ojos, que pueda tocar con tus propias manos. Dame, Señor, un corazón, compasivo como el tuyo. Quizás sea mucho pedir, ¿verdad? Tener un corazón como el del Padre Dios. Pero Jesús nos dice, ténganlos un corazón compasivo. Sean misericordiosos, sean compasivos como su Padre del cielo es. Y esa Navidad es esto, ¿no? Yo pienso que el niño Jesús rompe nuestra dureza. Por eso cuando hablábamos de que es un reto esto, casi imposible quebrantar un corazón, pero contemplar a un niño en el pesebre creo que rompe nuestros corazones. ¿Quién teme a un niño? Nadie. Solo Herodes le tuvo miedo al niño Jesús. Sí, hubo un loco que uno que sí le tuvo miedo al niño Jesús y era Herodes. Es cierto. Rogelio, para ir aterrizando, dijiste algo, o sea, un niño es esperanza. Volvemos otra vez al tema de la esperanza. La vida es esperanza. Un mundo que nos está diciendo no a la vida, sí a la muerte, desde muchos ámbitos y de muchas maneras. No solo la guerra, el aborto, las injusticias sociales, las inseguridades, etcétera, y que nazca un niño. O sea, hoy sigue siendo signo de esperanza. O sea, estamos hablando de Jesús como centro del misterio de la redención, pero el nacimiento de cualquier niño nos recuerda que hay esperanza, ¿verdad? Cuando todo el mundo dice, no, qué locura, no hay suficiente comida, cambio climático, sistemas económicos fallidos, etcétera. Pero cuando nace un niño, Dios en ese niño nos vuelve a decir que hay esperanza y que vale la pena seguir viviendo. Creo que la Navidad también es una invitación a esto, a contemplar en cada niño que nace la esperanza que viene de Dios. Me quitaste la idea, porque en cada niño está el niño Jesús. Podría decir, cada niña, cada niño es el niño Jesús. Y en cada Navidad nos devuelve otra vez, renueva esa mirada que se cansa y vuelve a encontrar en cada niño al niño Jesús, y mira, en cada niña. Porque imagino que vas a cantar algo para terminar, pero es mérito de mi padre espiritual. O sea, él me enseñó dos cosas. Cuando veas el bautismo de un niño, aprovéchate y renueva tu propio bautismo. Y cada vez que veas un niño en los brazos de su mamá o de su papá, recuerda que Jesús también estuvo así. Entonces, a mí eso no se me olvida, porque cada niño nos recuerda hoy esa esperanza de Dios en el niño que nace, como dice el profeta, y en el niño que encontraron los pastores, como le anunciaron los ángeles. Así que la invitación es esa, a ver la esperanza de Dios en un niño que nace. Yo no sé qué padre de la iglesia dijo esto, no lo recuerdo,
pero escuché o leí algo de que cuando Dios mira a Jesús, ama a todos sus hijos. Y cuando Dios ama a uno de estos, nos ama a nosotros, está amando a Jesús. Así que para Navidad también como una escena de autoestima, de una práctica de autoestima, cuando veas al niño Jesús en el pesebre, recuerda que eres tú también allí acostadito y que Dios te está amando con el mismo amor que ama al niño Jesús. Me suena la teología de San Irineo de León. Sí, es verdad, sí, alguien lo dijo. Sí, me suena la Pero teología de sí, Irineo. al amarte, Dios ama a su Hijo y amando al Hijo, a su Hijo unigénito, te está amando a ti. Así que en Navidad también, cuando veas el niño en el pesebre, recuerda que tú también estás allí y que Dios te está amando. Por eso cierro con este canto que es alabado de aquellos tiempos, un Las villancico de las abuelitas. abuelitas, que habla de esto, les va a gustar, dice. Un niño hermoso nos ha nacido, cual 100 rosales que han florecido. Un niño hermoso nos ha nacido, cual 100 rosales que han florecido. Sus lagrimitas perlitas son del cofrecillo del corazón. Sus lagrimitas perlitas son del cofrecillo del corazón. Un niño hermoso nos ha nacido, cual 100 rosales que han florecido. Un niño hermoso nos ha nacido, cual 100 rosales que han florecido. Feliz Navidad de saber que Dios habita en tu carne también. Amén. Amén. Rogelio, gracias por estos 2 programas maravillosos y de verdad le deseamos a cada persona a la que la gracia de Dios ha alcanzado con estos programas que ese niño que trae alegría, paz, gozo, esperanza, nazca en sus corazones y que se cumpla lo que el profeta Jeremías profetizó cuando nos dijo de parte de Dios: tengo para ustedes planes de bien y no de mal, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Que el año que viene esté lleno de esperanza y que no nos olvidemos que cada día el buen Padre Dios se ocupa de todas las cosas que necesitamos.